Bueno, como bien ha dicho Gibra, es la segunda infección más frecuente a nivel mundial, después de la respiratoria, con lo cual la importancia del manejo correcto de este tipo de infecciones. Y respecto a la década anterior, la prevalencia ha aumentado de un 3,2 a un 2,1%. Además, estos pacientes son mayores, tienen más factores de riesgo, más comórbidos y los casos de las infecciones de orina son más graves, con lo cual es importante tener un buen manejo de este cuadro, ¿no? Se calcula que entre un 50 y un 60% de las mujeres adultas tendrá a lo largo de su vida una infección de orina. Conforme aumenta la edad, el porcentaje ya que sea al 100%. Es decir, casi todas las mujeres padecemos alguna infección de orina a lo largo de nuestra vida. Además, se hizo una encuesta en Estados Unidos en el 2017 a mujeres posmenopáusicas y en torno al 10% de esas mujeres habían presentado una infección de orina en ese último año. O sea, que conforme aumenta la edad, aumenta la frecuencia. El pico de incidencia de la situs no complicada en mujeres se acumula en los años en los que hay más actividad sexual y, por lo tanto, entre los 18 y 39 años. El factor de riesgo... Esto también va a cambiar. Vosotras cambiaréis estos porcentajes. Pues el factor de riesgo más frecuente en la infección de orina no complicada es el haber tenido relaciones sexuales recientes, o sea que se asocia muchísimo a la relación sexual. Otros factores de riesgo, el uso de espermicidas en los métodos anticonceptivos, diafragmas vaginales que también llevan espermicida. Y bueno, en los hombres, desde los 15 a los 50 años prácticamente es inexistente el diagnóstico de infección de orina. Y de hecho, si diagnosticamos una infección de orina en este grupo de pacientes, habría que hacerles una ecografía y algo más en la historia para mirar que no haya una causa por la que este paciente ha tenido una infección de orina, ¿vale? El diagnóstico, la clínica, ¿no? Principal es síndrome miccional, colaquiuria, nicturia, disuria, ¿no? Tenesmo. Esto puede ir con o sin fiebre, ¿vale? A veces tenemos el diagnóstico que el paciente no tiene, la paciente en este caso no tiene fiebre, ¿vale? Otro síntoma frecuente es el dolor lumbar y la hematuria. En cuanto a la incontinencia urinaria y la hemituria, se ve mucho en pacientes de mayor edad y muchas veces estos pacientes ya tienen esta hemituria y esta incontinencia urinaria y nos tendría que dar la sospecha si estas aumentan, no si están como siempre, ¿vale? Y luego los pacientes geriátricos, pues manifestaciones inespecíficas, ¿no? Lo veo más apagado, come menos, está desorientado. Que en este grupo de pacientes siempre tendríamos que descartar otros focos infecciosos antes, ¿no?, que catalogar este cuadro a la infección de orina. En cuanto a la anamnesis, habrá que preguntar las manifestaciones y cronología de estos síntomas. Y en cuanto a los factores de riesgo para tener una infección de orina complicada, pues el sexo masculino, como hemos dicho antes, ¿no? La instrumentación urológica reciente, paciente que se haya sometido a cualquier proceso urológico, los diabéticos, el hecho de estar embarazada ya te confiere tener un factor de riesgo para esta infección de orina, los pacientes inmunosuprimidos y pacientes trasplantados renal específicamente, pacientes que llevan sonda vesical permanente, insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, también es un grupo de riesgo porque empeora su función renal, anomalías estructurales conocidas del paciente de la vía urinaria, un episodio previo el mes de antes, esto le conferirá a esta infección de orina una resistencia seguramente o alguna complicación más, el hecho de haber llevado un antibiótico reciente y la gravedad clínica del cuadro en el que se presenta el paciente en urgencias. Bueno, en cuanto a la exploración física, pues una exploración física completa, con temperatura, tensión, palpación abdominal, puño, percusión, pero prohibido hacer un tacto rectal para descartar una prostatitis por el riesgo de bacteriemia. Esto antes se indicaba, de hecho, ¿sabes? Todas las vías. Si tú haces un impacto prostático, el riesgo de bacteriemia lo aumentas, con lo cual, contraindicado, sospecha clínica, ¿vale? Las clasificamos en itus bajas, cistitis, ¿vale? Y en itus altas tenemos las cielos, los accesos renales y las prostatitis. En criterios de gravedad, cuando viene este paciente, pues miraremos la tensión, el estado mental y la frecuencia respiratoria. Y si tenemos dos de estos tres ítems alterados, pues diremos que es una infección de orina grave, ¿vale? En cuanto a exploraciones complementarias que podemos pedir a los pacientes, el sedimento urinario, ¿no? Que veremos la leucocituria, entre 10 y 20 leucos por campo ya significativa, así que es verdad que contra 10-20 leucos serían pocos, pero ya significativa, ¿vale? En cuanto a tiras reactivas, detectaríamos la esterasa leucocitaria, que es una
enzima que degradan los neutrófilos, es lo que vemos cuando hacemos la tira reactiva. ¿Vale? Los nitritos positivos, que no todos los genes producen nitritos, sino que los nitritos negativos no nos excluyen una expulsión de orina. El E. coli, que es el más frecuente, los produce, pero hay muchos otros gérmenes que no los producen y no los excluyen. Y el hecho de tener hematuria también apoyaría el diagnóstico. Podemos tener ictus sin leucocituria. ¿Vale? O sea, que el cuadro clínico, la fiebre, ¿no la tenemos? Pues estos son pacientes neuropénicos, son capaces de hacer respuesta inmune. Pacientes con obstrucción de la vía urinaria o infecciones altas del acceso renal, ¿vale? Y el haber recibido tratamiento antibiótico previo a la realización del sedimento. Y también podemos tener leucocituria sin ictus, ¿vale? Estos pacientes de entrada no tendrán síntomas y no se les tendría por qué haber pedido este sedimento, pero si se ha pedido, pues ¿en qué casos? En tuberculosis renales, en litiasis, en nefropatías primarias, en uretritis o vulvovaginitis, ¿vale? Encontraremos leucocituria y no hay un diagnóstico de infección de tracto urinario. Bueno, la tira reactiva de las mujeres, de entrada, en mujeres que no hacen infecciones de orina recurrentes es el diagnóstico de elección, no hace falta hacer un cultivo. Cuando tenemos un caso más grave, un paciente en urgencias, aquí que disponemos de microbiólogo de guardia, pues podemos pedir un gram de orina y ver si hay vergenes o si hay cocos gram positivos, que esto ya nos orientará un poco la etiología y el tratamiento empírico que iniciar. El urocultivo, que ya sabéis que tarda unos días, por eso el gram si el paciente está grave. El urocultivo, ¿cuándo lo pedimos? Bueno, pues lo pedimos en pacientes en los que el diagnóstico no está claro, la historia clínica no está clara, la exploración física no se acaba de cuadrar, porque el urocultivo, ¿vale? Pacientes en que tienen recurrencias de la infección de orina, en pacientes que tienen antecedentes de resistencia a tratamientos antimicrobianos, pues sabemos que es un BLES, sabemos que es un MASA, pues habrá que pedir un urocultivo. Y en pacientes en los que las opciones de tratamiento son limitadas, pues alérgicos, ¿no? En pacientes que hay una disfunción social y que es complicado pues, para poder ajustar mejor el antibiótico. Sobre todo cuando pedimos un urocultivo, pues detallarle al microbiólogo cómo estamos extrayendo esta orina y si está tomando antibiótico, porque el resultado de su examen será diferente de lo que nosotros le expliquemos, ¿vale? Y si sospechamos una pielo alta o el paciente viene con fiebre, no está de más cursar hemocultivos. No en todas las vías sale la fiebre, pero si la evolución es mala o sospechas que hay una afectación alta, está indicado. ¿Vale? Esquemas operaciones complementarias, pues una placa de abdomen solo si sospechamos litiasis o si sospechamos pielonefritis enfisемatosa, pues que hay necrosis y veríamos ahí en la radiografía, si no tiene sentido en ningún otro caso. ¿Vale? Eco TAC abdominal urgente, pues en pacientes que sospechemos una piel obstructiva, tenemos al paciente, no orina, un fracaso renal agudo, un dolor muy característico de cólico, ¿no? Pues está indicado porque si se comprueba, pues podremos avisar luego que será lo que le cure esta infección. Cuando sospechamos acceso renal, pues esto es un paciente que ya lo tenemos con más de 48 horas de tratamiento, antibiótico correcto y el señor o la señora sigue haciendo fiebre, pues en estos hay que descartar que no tenga un acceso, ¿vale? Pacientes que vienen chocados y en pacientes que vienen con un diagnóstico dudoso, ¿no? Paciente que se choca con infección de orina solo, pues a lo mejor hay algo más, y a lo mejor hay patología de abdomen agudo y estamos catalogándolo como una ito, una pielo y no lo es, ¿vale? ¿Cuándo haremos una ecolectiva? Pues en pacientes que hacen infecciones de orina recurrentes, ¿no? Ahora, la chica que viene con muchísimas ecografías, con muchísimas pieles, pues descartar que no hay una alteración estructural. Y de entrada, en todos los varones. Ya hemos dicho, es un factor de mala evolución. Los varones no tienen por qué hacer infecciones de orina y no son mayores de 50 años, ¿vale? El tratamiento, pues soporte básico, ¿no? Analgesia, antitérmicos y que beban agua. Si toleran la vía oral, pues siempre utilizar la boca. Que no toleran la vía oral, pues endovenoso, ¿vale? ¿Cuándo han de ingresar en el hospital? Pues no hay baja, ¿no? De tipo oral. Una piel o una prostatitis no complicada, pues a lo mejor estos estaría bien dejarlos en observación o en la UCE 12, 48 horas, ver los hemos, ver cómo evoluciona y luego se podrían ir con nosotros al hospital de día para dar tratamiento antibiótico o en la domiciliaria. O sea que, ¿vale? Y cuando son claramente de ingreso, pues en enfermos sépticos o inestables, cuando llegan a en pacientes con itus complicadas, comorbilidad importante, en diabéticos, que sabes que se te van, ¿no? Que se van a ir las insulinas y no tiene sentido enviarlos a casa y al día siguiente con una descompensación.
Cuando sospechamos o tenemos antecedentes de resistencias antibióticas y tenemos que esperar a ese eurocultivo y a ese GRAM para poder ajustar ese antibiótico. Ya ves que se va a alargar más días. O pacientes en los que por la distocia social ves que es imposible mandarlos a casa ni por domiciliario ni que puedan venir al hospital de día. ¿Vale? ¿Qué pauta antibiótica? Bueno, el germen más frecuente es el Escherichia coli con más del 80% de los lanzamientos en los urocultivos, por lo cual siempre tenemos que cubrir el E. coli, ¿vale? Otros VGNs, el Proteus, la Klebsiella, ¿vale? Pero lo que siempre tenemos que cubrir es el E. coli, ¿vale? Entonces, ¿cuándo sospecharemos bleas o otros VGNs, perdón, en catalán, otros VGNs multiresistentes? Pues cuando haya una colonización previa por multiresistentes, cuando tengamos un paciente sondado, cuando tengamos un paciente que ha generado esa infección en el ámbito hospitalario o en el ámbito de residencias, ¿vale? Cuando tengamos un antibiótico reciente de hace menos de 3 meses o cuando tengamos una ITU recurrente, ¿vale? Ahí hemos de sospechar bleas o VGNs multiresistentes. La pseudomona, pues parecido a los VGNs multiresistentes, solo que se le añade la neutropenia. Si tengamos un paciente neutropénico, pues habría que pensar también que puede estar infectando pseudomona, ¿vale? ¿Cuándo pesaremos en el enterococo? Pues cuando tengamos una vesical permanente, cuando tengamos síndromes prostáticos previos, cuando tengamos diabetes y cuando tengamos tratamientos recientes con beta-lactámicos. Bueno, un poco especificando el tratamiento según el cuadro clínico, ¿no? Pues una cistitis, el tratamiento hemos dicho vía oral. ¿Y cuál será el tratamiento de elección? Pues los 2 primeros. Fosfomicina en dosis única en chicas jóvenes, en señoras un poco más mayores con algún otro antecedente, 2 dosis, ¿vale? O nitrofurantoína, dosis de 3 a 5 días, ¿vale? En las últimas días del 2017, todo esto es esto está sacado del protocolo nuevo hecho para infecciones de orina de nuestro hospital y de las últimas días de la seguida de infecciones de orina y de más porque no había demasiada cosa. Vale, o sea que de elección siempre fosfomicina, nitrofurantoína, cistitis en chica joven, ¿vale? Cefuroxima también podríamos dar, pero ya os digo que son mejores las 2 primeras, 3-5 días. Si sospechamos un enterococo amoxiclavulánico, ¿vale? Y en cistitis complicadas podemos hacer la cefuroxima y alargar un poquito más de días. El diabético, pues alargar en vez de 5 o 7 días. Pielonefritis sin riesgo de microorganismos resistentes, pues cefuroxima intravenosa de 7 a 10 días. Y si los mandamos a hospital de día por la facilidad de la administración, pues ceftriaxona, ¿vale? Entre 7 a 10 días ya tendríamos suficientes. Todo esto de 7 a 10 días si la evolución es correcta, ¿eh? Evidentemente, si la evolución es correcta y no sería sin fiebre, pero si van bien, con 7 a 10 días tenemos suficiente, ¿vale? Si sospechamos enterococo, pues ampicilina o amoxiclavulánico. Alérgicos a la peni, pues amica, Fronam y sobre todo no dar ciprofloxacino, ¿vale? Hubo unos años que los bebés se daban ciprofloxacino muchísimo para las infecciones de orina y las resistencias del ciprofloxacino al E. coli están en torno al 30 y largos. Es una mala pauta antibiótica. En cambio, las del fósforo luego las enseñaré, son del 0 algo. Las fosforanto, es decir, ¿vale? El riesgo de microorganismos resistentes, pues eso, paciente castañizado, paciente que tenía bleas, paciente que tenía, pues bueno, si sospechamos bleas, meropenemo, amicacina, estamos hablando de pieloidea, ¿vale? Si sospechamos una pseudomona, pues ceftazimac, pertazol, cefepime, ¿vale? Si sospechamos un SAR, pues banco cotrimoxazol, ¿vale? Si sospechamos una piel obstructiva, prueba de imagen y la radiología, ¿vale? Catéter o drenaje o nefrostanía, ¿vale? En prostatitis, lo volvemos a repetir, ¿no? Masaje prostático, ¿vale? Tratamiento antibiótico empírico, ceftriaxona cada 24. Si llevan sonda vésica ya hemos hablado de aumentar cobertura, ¿no? Pues 3, ¿no? Las bleas, el enterococo y algo me he quedado. Las pseudomonas están asociadas al sondaje vesical, con lo cual habremos ampliar cobertura para cubrirlas, ¿vale? Si sospechamos simplemente blea, pues cobertura con meropenem. Si el paciente es alérgico a la peni, cotrimoxazol, ciprofloxacino. ¿Vale? O sea que aquí sí que no sale el cipro, ¿eh? Si el paciente viene chocado, pues cobertura antibiótica amplia, ¿vale? Luego ya desescalaremos, ¿vale? Vale, y sobre todo, bueno, las prostatitis sobre todo, ¿no? Inicialmente, pues cobertura antibiótica empírica según antibiograma, pero siempre por la mejor difusión a la próstata se priorizará entre el ciprofloxacino y el cotrimoxazol a la espera del urocultivo.
A la hora de tener resultados de urocultivo, priorizar estos dos antibióticos porque sabemos que la penetración a la próstata es la mejor. Tratamiento de 2 a 4 semanas. Antes hacíamos 4 semanas a todos, da igual lo que pasase. Ahora, al final, si el paciente hace una buena evolución clínica, restantes baja, sin fiebre, con 2 semanas tendría suficiente, ¿vale? ¿Qué hay obstrucción de la vía urinaria? Pues urología. Que el paciente no va mal, el paciente no va bien, perdón, ecografía TAP, parte de mantener la antibioterapia, porque a veces hay accesos prostáticos que requieren drenaje. Con lo cual, cuando el paciente, que esa cobertura antibiótica correcta no va mal, no hemos de tardar en pedir prueba de imagen. Vale, pacientes portadores de sonda vesical, bueno, sobre todo diferenciar entre hipo y bacteriuria asintomática. ¿Vale? La bacteriuria asintomática es un paciente que no tiene síntoma ninguno y alguien le pide un urocultivo y un seguimiento y resultan patológicos. Un paciente que está asintomático. Este paciente no necesita tratamiento de esta bacteriuria, ¿vale? O sea, de hecho, la leucocituria no es diagnóstica de hito y el hecho de que crezca a germen tampoco es la clínica, ¿vale? Entonces, si pensamos que puedes, ¿no? Que la clínica es debida a la infección de orina, sobre todo, recambiar, cuando esta sonda lleva más de 2 semanas, se debe recambiar la sonda y recoger el urocultivo después de recambiar la sonda. Porque la mayoría de las veces lo que nos encontramos son colonizaciones de la sonda. Hacemos un urocultivo básicamente de una colonización de la sonda y tratamos esta colonización, ¿vale? Entonces, recambio de sonda vesical previa al urocultivo, lo que os he dicho, ¿no? No tratar bacteriurias asintomáticas. ¿Qué gérmenes? Pues ya los hemos dicho, ¿no? Antes. Entonces, la cobertura de antibióticas de amplio espectro para cubrir un poco todas las etiologías posibles y si tenemos antecedentes de blea, de tal, pues cobertura dirigida, ¿vale? Todo esto del tratamiento antimicrobiano lo tenemos en el foro del hospital, que podemos acceder por el intranet, ¿vale? Y está el tratamiento de la infección de orina que le han hecho aquí los compañeros, porque Esteban está en prueba y Luisa, ¿no? Bueno, un poco ahora casos especiales, ¿no? Embarazadas, ¿con qué tratamos a las embarazadas? Pues de elección con cefalosporina, ¿vale? Si la paciente es alérgica a la penicilina y no podemos darle cefalosporinas, pues fosfomicina o nitrofurantoína en las cistitis y en las pilosaxeonal. Vale, en las embarazadas se recomienda tratar la bacteriuria asintomática, pues sí. Es uno de los casos en los que se recomienda, ¿vale? Y de hecho, a partir de la semana 12-16 se recomienda hacer un urocultivo mensual. Si este urocultivo es positivo, se recomienda tratamiento. Y de hecho, es en las únicas también que se recomienda un urocultivo posterior, ¿vale? Porque también habrías de tratarlo si continúa creciendo el germen. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de parto prematuro, de pielonefritis, es decir, de complicaciones de bajo peso del niño. Es decir, que esta es una excepción de las que sí que se tratar. Normalmente estos pacientes los ve gine, pero sí que es verdad que en algún momento puntual ha caído alguna en la consulta. Alguna he visto por ahí, ¿vale? O sea que un poco saber que en ellas sí que hay que tratarlas, ¿vale? Hongos, ¿qué hacemos cuando nos encontramos hongos? Pues los hongos nos los encontramos en pacientes, sobre todo son DAOs, diabéticos o que han recibido antibiótico previo. Pero tienes un paciente que se detecta un hongo en el pis y que el paciente está asintomático. ¿Lo trato o no lo trato? Pues de entrada no hay que tratar. De entrada, primero retirar sondas, catéteres doble J, todo lo que se pueda retirar. Esto es una colonización, es por la presión antibiótica y está enganchado al plástico. Entonces, si lo puedes, y a veces es quítale la sonda, sí, la puedo quitar. Los tienen sondados, pues mira, los tienen sondados. O sea que a veces es simplemente retirar la sonda y volver a pedir un urocultivo de control. Si en este urocultivo de control ya no te crece, no lo has de tratar. Si te sigue creciendo, pues a lo mejor si es un granulo pénico o no, un trasplante renal, pues esto sí que los has de tratar. Pero de entrada, una detección de una cándida, piensa en colonización y retira lo que está colonizado, que será el plástico que lleva. Vale. Bueno, lo que os decía del urocultivo post-tratamiento, que en todos los pacientes no está indicado en ningún paciente, a excepción de las embarazadas o sospecha de recidiva, pero la sospecha de recidiva ya es un paciente que vuelve a hacer clínica, ¿vale? O sea, que es todo evidente, ¿no? El paciente que lo trata, si se está yendo más, pues aparte de hacerle la eco, a lo mejor hay que hacer un urocultivo porque lo que estás tratando es diferente a lo que tenías, ¿no? Vale. Bueno, supongo que ya os lo he explicado, ¿no? Pero bueno, la bacteriuria asintomática, pues eso, ¿no? Un urocultivo positivo con un paciente que no tiene síntomas. ¿Vale? Y de hecho, ¿por qué no requieren tratamiento? Porque no va a ser reducido el riesgo de infección sistémica.
que tratar una bacteriuria asintomática. Porque probablemente ese paciente se ha colonizado, lo trates y cuando le vuelvas a pedir le volverá a salir el mismo germen. Y encima ese germen seguramente ya será resistente al antibiótico que le has dado. Con lo cual no tiene sentido tratar una bacteriuria asintomática. O sea que no es bueno, no pasa nada, no, sí que pasa. Porque hacemos que este paciente cuando tenga realmente una infección, pues ya hemos hecho que se haga resistente a todos esos antibióticos que le hemos dado. Vale, y lo que os decía, ¿no? Cuando debemos de tratar en el embarazo, que ya os lo he explicado, ¿no? En pacientes en los que se van a someter a una instrumentación urológica, en estos sí. Y no les hacen tratamiento, les dan unas pautas cortas de 1 o 2 días en función de la manipulación y ya está, porque no las tratan, sino que hacen una prevención de la infección. ¿Vale? De hecho, todos los pacientes que vienen a someterse a algún procedimiento urológico, el día santos, 3 días antes, les hacen un urocultivo para ver si lo necesitan. En pacientes con neutropenia o inmunosupresión grave, bueno, si no tenemos otro foco, tenemos ese pipi y sigue saliendo ese pipi, pues también habría que tratarlo, pero de entrada siempre es de buscar que no sea otra causa. Los pacientes trasplantados renal, entre el primer y segundo mes, todo el que empieza a ver estudios de los que están intentando ver si realmente se ha de tratar o no. Pero ahora de entrada, la bacteriuria asintomática al mes del trasplante se tendría que tratar. Cuando tenemos un paciente que es portador de sonda vesical, hacemos un recambio y en el recambio hacemos hematuria. Sobre todo si hacemos hematuria, porque es cuando hay más riesgo. O sea, esto de traumático al final también es muy personal, ¿no? El que hace el sondaje. Pero si evidentemente hay hematuria, es traumático, entonces ahí sí que habría que darle tratamiento, ¿vale? Y en pacientes seniles, pues eso es buscar otra, no sería sintomático, estamos dando por hecho que hay algún otro síndrome que no es el urinario, ¿no? Intentar buscar otra causa, cuántas itus, ¿no? Suben con ancianos y luego no es una itus, luego es el sedimento, pues al final es lo último con lo que te has de enganchar cuando tienes alguien con feto, ¿no? Hay que buscar otra causa siempre. Bueno, en cuanto a la evolución de estos pacientes, siempre reducir el espectro antimicrobiano, ¿no? Porque si no favoreceremos que cada vez tengamos más resistencias. Con lo cual, lo importante, el empírico perfecto, ¿no? Según las sospechas y no hay amplio espectro cuando toque, pero luego siempre reducir, ¿no? Que a veces te encuentras el paciente que hace días que tiene urocultivo y es que lleva con el primero que se puso en urgencias, ¿no? Porque como va a ir bien con este ya, pues no reduzcamos. Considerar siempre la vía oral. Evitar las quinolonas en embarazadas y niños porque hacen afectaciones de las articulaciones, o sea que prohibidísimos. Y cuando tenemos una piel o que nos está yendo bien y de golpe empieza a ir mal, pues hay que pensar que ha habido una complicación espiritual, con lo cual siempre probar imagen. Y en estos pacientes sí hay que alargar la antibioterapia, ¿vale? Bueno, estas son las cepas de E. coli en orina y en sangre de nuestro centro del año 2020 comparadas con las del año 2021. Lo que os decía, ¿no? La cifra 32% que creo que hemos, bueno, más o menos, ¿no? No es igual. Con muy pocas o casi ninguna carbapenemasa, ¿vale? Y aquí, bueno, fosfomicina y nitrofurantoína, ya veis las sensibilidades, o sea, que no hay lugar a duda. Es que ni la cefuroxima tiene demasiado sentido cuando tenemos un 19 y tenemos estas con un 5 y un menos de 1% de tratamiento claramente de BTV, ¿vale? El E. coli en la UCI, que lo que han observado es que el porcentaje de bleas se han duplicado, bueno, aunque ha mejorado con respecto del 2020 35 al 2021 15, ¿no? Pero con respecto a los años previos un empeoramiento de las cepas bleas, ¿vale? En cuanto a la Klebsiella neumonía, lo mismo, poca carbapenemasa y bueno, de elección con la Klebsiella lo tenemos un poquito más complicado, por eso en pacientes en los que dudemos el urocultivo, ¿vale? Carbapenemasa es un poquito mejor, aunque nunca han sido malos los números en cuanto a la Klebsiella. En la UCI también más de lo mismo, poco carbapenem, muy poca carbapenemasa y de hecho mejor que el año pasado. En cuanto a las pseudomonas multiresistentes, en el 2020 multiresistentes un porcentaje de 7,5 y 1%, resistentes a todo a excepción de colistina y resistentes a mica y colistina un 7,5%, que parece que ha mejorado. Pero ya os digo que son porcentajes muy bajos. En cuanto a la UCI, en total, en el 2020 tuvimos 11 casos, 2 BIMS y 2 XDR, y en este año hemos bajado 1 y 6 XDR.
estamos mal. En cuanto a la Staphylococcus aureus, solo un 15% de resistencia a la cloxafenina, bastante bien. 100% sensibles a la vancomicina. ¿Vale? Que de hecho esto es, no bajemos igualmente las medidas porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Y el 2020 un 18%, o sea que vamos mejorando en cuanto a la resistencia. Seguramente toda esta mejora, también el COVID influyó, ¿no? Pero fue el 20 y debió de ser un desmadre. Y todas estas mejoras también con el, ¿no? El PROA, la interconsulta, ¿no? En cuanto a las pseudomonas multi-Rs en planta y en UCI, la mayoría de ellas son sensibles al ceftriaxona. Las de planta y las de la UCI no tanto. En cuanto al Enterococcus faecalis, todos sensibles a ampicilina y sensibilidades del 100 a vancolin y lacto. En cuanto a cobertura empírica, pensamos. El Enterococcus faecium, todos resistentes a ampicilina, pero solo un 10% de resistencia a la vanco. Todos sensibles a lin y daptomicina. Esto es en todas las muestras, eurocultivos, hemocultivos, o sea, en todas las muestras. En cuanto a la evolución de las beta-lactamasas de espectro extendido desde el 2003 al 2021, en cuanto a la E. coli, vemos que ha ido subiendo progresivamente, porque ¿no? La tendencia es a subir, pero con una cierta estabilidad, 10, 11, 12, parece que no sube más, ¿vale? Y en cuanto a las Klebsiella pneumoniae, tuvimos un pico en el 2004-2005 importante, bajó y ahora está en torno al 20 y tantos %, ¿no? Los tipos de carbapenemasas que tenemos, que ya os digo que son inferiores a ese de todo el hospital, que son inferiores al 1%, o sea que no estamos mal. La más frecuente en pseudomona es la BIM y en Enterobacter, y en cambio en la Klebsiella pneumoniae y el E. coli es la NDN. Y el 2020, bueno, pues similar. Pues así como cosas de interés en cuanto a las resistencias en cuanto a los antibiogramas y los aislamientos, es que tenemos una elevada resistencia a quinolona fibropatógenos que no está limitado con la ciprofloxacina, o sea que no pongáis la ciprofloxacina de forma empírica, que ha habido un aumento de socas de la Klebsiella pneumoniae ebria con respecto, ¿no? en todos estos años, que el aumento de la pseudomona ha aumentado la sensibilidad a los beta-lactámicos y que de entrada, en el año anterior, tenemos un 74% de pacientes sensibles a meropenem con pseudomona, que no está mal. Que no hemos aumentado en carbapenemasas, que están bajando los masas, pero que cuidado, que no bajemos las medidas de aislamiento, ¿no? Cuando estamos a los pacientes, y que de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina solo tenemos un 10%. Esos enfermos también se aíslan. Bueno, os doy las gracias a los creadores del protocolo de infecciones de orina, doctora Romero y compañía, y a María Dolores Quesada por todos los gráficos de las últimas, de las bacterias, bueno, de todos los aislamientos y tal, y las guías revisadas, que ya os digo, hay muy poca cosa. Novedades, de hecho la última, que es del 2017, nada. No, gracias, Teresa, y felicidades por esta presentación tan didáctica y tan fantástica. No, quería, a ver si te parece que podríamos coincidir, que yo creo